Esto pasó hace unos meses. Era mi primer día en una base militar remota en medio del desierto. Tenía 32 años y me uní al ejército después de perder a mi padre. Buscaba un propósito, algo que me diera disciplina. La base, con sus barracas desgastadas y un helipuerto vacío, me hacía sentir pequeño. El sol se ponía y la oscuridad comenzaba a abrirse como un manto pesado. Nunca se me olvidará lo que sucedió esa noche, cuando llegó la hora de mi primer turno nocturno, el aire se volvió tenso. Solo había silencio interrumpido por el crujir ocasional de la estructura. Instalé un pequeño puesto de vigilancia, pero sentí que alguien o algo me observaba. Alrededor de la medianoche, escuché un crujido en el desván. Fue un sonido sutil, pero me heló la sangre. Decidí investigar. Tal vez solo era un roedor o el viento, subí las escaleras que crujían bajo mis pies. La luz de mi linterna apenas iluminaba la habitación. En un rincón, encontré un viejo diario. El nombre en la portada estaba desgastado, pero había una nota de un soldado desaparecido hace años. Las sombras vienen a buscarme, decía. Me estremecí. ¿Qué significaba eso? Las últimas entradas hablaban de voces susurrantes y figuras que emergían de la oscuridad. No sabía qué pensar, pero la inquietud creció en mí. Los días siguientes se volvieron rutina, pero cada noche veíamos cosas en las sombras. Figuras borrosas se movían cerca del perímetro de la base. Compartí lo que vi con mis compañeros. Me miraron con ojos cansados y dudosos. Todos teníamos historias similares. Uno mencionó que escuchó a alguien llorar, otro dijo que vio una sombra justo detrás de él. La tensión creció, y cada turno parecía más pesado que el anterior. A veces pensaba que las sombras eran una manifestación de nuestro estrés. Pero, en el fondo, una parte de mí dudaba. Una noche, la luna iluminó el desierto. Vi una figura erguida al final del helipuerto. No podía distinguirla bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me quedé parado, paralizado. Antes de poder acercarme, la figura desapareció. Sentí que el aire se torcía a mi alrededor. Estaba seguro de que no estaba solo. Entonces volví a sentir esa sensación, como si alguien estuviera detrás de mí. Cuando me giré, no había nada. Solo oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. La base guardaba secretos que nunca debieron ser revelados. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi algo moverse justo fuera de la luz. Me acerqué, pero no había nada. Solo el viento soplando entre las barracas. Después, escuché un susurro. Era una voz suave, apenas audible. Trató de decirme algo. No entendí, pero tenía miedo. Empecé a sentir que algo me estaba siguiendo. Pasaron los días, pero la sensación no se fue. Cuando me fui de la base, no podía dejar de pensar en aquellas sombras. Ahora que estoy lejos, aún siento que me miran. Me pregunto si algún día descubriré la verdad detrás de ellas o si seguirán acechando en la oscuridad. Capítulo 2. El eco de las sombras. Poco después de dejar la base, la inquietud no desapareció. Mis noches se llenaban de pesadillas, siempre regresaba al desierto. A veces soñaba que estaba de nuevo en la base, con las sombras acechando en cada esquina. Otras veces, despertaba con un grito ahogado en la garganta. Sabía que tenía que hablar con alguien sobre lo que había vivido. Un día, decidí llamar a uno de mis compañeros de turno, Marco. Siempre había sido el más escéptico del grupo, pero había visto cosas extrañas como todos nosotros. Cuando respondí al teléfono, escuché su voz temblando. No he podido dejar de pensar en lo que pasó, me dijo. La noche pasada escuché el susurro otra vez, mi pulso se aceleró. ¿El susurro? ¿Qué dijiste? Pregunté, tratando de contener mi preocupación. Él me explicó que mientras hacía su ronda, había escuchado una voz clara, vuelve. Dijo que le heló la sangre. A medida que conversábamos, todo lo que experimentamos en la base volvió a la mente. Hablamos de las figuras en las sombras, de cómo se sentía ser observado por algo que no podías ver. En cierto momento, Marco mencionó que había algo más que no había contado. Descubrí algo en el archivo de la base, dijo, su voz temblaba.
Hay un antiguo rumor sobre un grupo de soldados que desaparecieron ahí hace años. Algunos dicen que hicieron un pacto con algo. Sentí una punzada de miedo. La idea de que hubiera un trasfondo más oscuro detrás de lo que habíamos vivido me inquietaba. Pregunté si había más información. Lo sé. No estoy seguro de cómo se llama. No tengo el archivo aquí, pero te puedo enviar una copia. La próxima vez, reúne a los demás. Necesitamos hablar, colgamos, pero no pude quitarme la sensación de que algo se avecinaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido. Era casi un susurro, pero no estaba seguro. Giré mi cabeza hacia la ventana, el viento soplaba con fuerza. Me levanté y fui hacia la puerta, mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta con cuidado y, para mi sorpresa, vi una figura en el extremo del pasillo. Era delgada y oscura, como una sombra hecha carne. Me quedé paralizado en el umbral. La figura se giró hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí que estaba mirando directamente a mí. De repente, el susurro volvió, más fuerte. Vuelve a la base. Sin pensarlo 2 veces, di un paso atrás y cerré la puerta de un golpe. Respiré hondo, tratando de calmarme. Estaba claro que las sombras no me habían dejado en paz. La sensación de pánico comenzó a dar paso a la necesidad de saber más. Quería entender qué estaba pasando. Si había una verdad detrás de las visiones de los hombres, estaba dispuesto a encontrarla. A la mañana siguiente, llamaría a Marco y reuniría a nuestros compañeros. Tenía que enfrentar el pasado y lo que significaban aquellas sombras, pero antes de que pudiera hacer algo más, el teléfono sonó. Era un mensaje de Marco. Algo me está siguiendo. No estoy a salvo. Eso solo podía significar una cosa, estábamos a punto de descubrir algo que no debíamos. La sombra ya había comenzado a moverse. Capítulo 3. Visiones en la oscuridad. No podía dejar de pensar en el mensaje de Marco. Algo lo estaba siguiendo. Me levanté de la cama, el sudor perlaba mi frente. La idea de que esa sombra estuviera tras de él, o incluso tras de mí, me llenó de terror. Tenía que actuar, así que decidí ir a su departamento. El viaje fue corto, pero cada semáforo en rojo prolongaba mis pensamientos oscuros. ¿Qué hicimos para atraer a esas sombras? ¿Qué pacto había mencionado Marco? Sentí que el aire se enfriaba a medida que me acercaba, como si algo estuviera presente. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Las luces del interior estaban apagadas. Me acerqué con cuidado, el corazón golpeando en mi pecho. Empujé la puerta con suavidad, y entré. El lugar estaba en completo desorden. Sillas volteadas, papeles regados por el suelo y el televisor, encendido y mostrando estática, se encontraba en la sala. Marco, llamé, pero solo el silencio me respondió. Mis pasos resonaban vacíos. Caminé hacia el dormitorio, temiendo lo que pudiera encontrar. Prendí la luz. Nada. La cama estaba hecha, pero su abrigo estaba en el piso, como si lo hubiera dejado atrás deprisa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no es bueno, murmuré. De pronto, vi algo en el escritorio. Era un documento con un sello que reconocí, el archivo de la base. Al acercarme, pude ver el título, Investigaciones sobre desapariciones en la zona. Mientras leía con rapidez, comprendí que aquellas desapariciones estaban ligadas a un antiguo ritual. Se hablaba de un pacto con entidades que habitaban el desierto. La nota mencionaba que esas sombras no eran solo manifestaciones de miedo, sino algo más, algo real que devoraba a aquellos que deseaban salir del ciclo de su influencia. Justo cuando me disponía a recoger el documento, escuché un ruido detrás de mí. Me di vuelta de un salto, pero solo encontré la oscuridad. Sentía que me observaban. Un frío gélido me recorrió el cuerpo. Entonces escuché el susurro, el mismo, vuelve a la base. No podía ignorar esa voz, pero tampoco podía quedarme allí. Debía encontrar a Marco. Cuando volví a mirar el documento, este brilló en la penumbra. Entre las páginas, vi algo que no había notado antes, una dirección y una fecha, marcada en rojo.
Esa dirección coincidía con la ubicación de la antigua base que habíamos dejado atrás. El tiempo se escurrió. Sentí que si no actuaba rápidamente, podría ser demasiado tarde. Salí apresuradamente del departamento y conduje hacia la base. Las luces de la ciudad se desdibujaban a medida que avanzaba hacia el desierto. La ansiedad crecía y el eco de las sombras parecía seguirme. ¿Qué haría si llegaba y no encontraba a Marco? Me pregunté. ¿Y si la voz me estaba llevando a una trampa? Al final del camino, la base se erguía como un espectro gris en la oscuridad, imponente y amenazante. En ese momento, una sirena sonó a la distancia, como un presagio de lo que estaba por venir. Sabía que había cruzado la frontera de lo desconocido. Cuando bajé del coche, la atmósfera era pesada. Sentía que el aire estaba electrificado y que las sombras se movían de un lado a otro. Di un paso adelante y me detuve. Marco. Grité, sin importar el peligro. La respuesta fue un eco lejano, un susurro que retumbó en mis oídos. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era Marco. Estaba en problemas, y todo se volvió en mi contra. La sombra que esperaba en la oscuridad estaba lista para cobrar su precio. Capítulo 4. Susurros y sombras. El grito de Marco se desvaneció como una ráfaga en el aire frío. Mi corazón se aceleró, no había tiempo. Dando un paso decidido, me acerqué a la entrada de la base. Las sombras danzaban alrededor de mí, haciéndose más oscuras, como si fueran entidades vivas dispuestas a atraparme. Empujé la puerta principal. Crujió con un sonido ominoso, y el interior reveló un paisaje de abandono. La luz de mi móvil iluminaba el pasillo, mostrando paredes cubiertas de moho y recuerdos desgastados. La sensación de que estaba siendo observado crecía con cada paso que daba. «Marco, ¿estás aquí?» Llamé de nuevo, mi voz era un susurro dudoso. Caminé hacia lo que solía ser la sala de operaciones. El eco de mis pasos resonaba en el silencio. Cada rincón estaba lleno de polvo, pero no estaba solo, unas huellas en el suelo me hicieron detenerme. Parecían frescas, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Seguí las huellas que me guiaron a través del pasillo. Cada vez que creía que iba a encontrar a Marco, un grito distante me llenaba de miedo, como si un juego macabro estuviera desarrollándose. Las sombras se movían ágilmente, y los susurros volvieron a llamarme, vuelve, vuelve a la base. La misma voz. ¿Acaso era un intento de atraerme? Cuando llegué a la antigua sala de pruebas, vi que las sombras eran más densas. Mi inhalación se detuvo, Marco estaba ahí, con los ojos entrecerrados y temblando. Su cara estaba pálida, y su abrigo estaba rasgado. Me acerqué rápidamente, extendiendo una mano. «Marco». Grité, y él giró su rostro hacia mí, lleno de miedo. «No te acerques». Me gritó, los ojos desorbitados. «No puedes saber que estás aquí». Confundido, alcé las manos. «¿Qué está pasando? ¿Quién no puede saberlo?» Estaba a punto de perder la calma cuando escuché el ruido nuevamente, un susurro, más fuerte, como un grito apagado. «Necesitamos huir ahora». Antes de que pudiera procesar sus palabras, algo se movió en la oscuridad detrás de él. Una figura oscura se deslizó por la sala, juraría que tenía forma humana, pero su rostro era una mera sombra. Comenzó a acercarse, extendiendo unos dedos largos y delgados, como si quisiera atraparnos. «¡Corre!», grité, y ambos nos lanzamos hacia la puerta. Las sombras se agolpaban tras de nosotros, se sentía como si estuvieran tirando de nuestras pieles. La presión era abrumadora, pero el aliento de Marco a mi lado me mantenía en movimiento. Salimos de la sala y nos dirigimos hacia el pasillo, pero la figura no se detuvo. Su aliento frío nos alcanzó, un soplo helado que humeaba en el aire. «No pueden escapar», resonó, y el pánico se apoderó de mis piernas. Corrimos sin dirección, guiados por un instinto animal de supervivencia. Finalmente, nos detuvimos en el amplio vestíbulo. La puerta de salida estaba a unos pocos pasos, pero la figura se acercaba lentamente. La luz de mi móvil comenzaba a parpadear, era como si las sombras mismas estuvieran drenando su energía. «¿Qué hacemos?», le pregunté a Marco,
mientras retrocedíamos. Su rostro se tensó, y solo consiguió murmurar, el pacto debemos romperlo. Es la única forma. Antes de que pudiera formular mi respuesta, el vestíbulo explotó en oscuridad total. Atrapados. Pensé en un instante desesperado, sin nada más que el vacío y el terror que se cernía sobre nosotros. Pero entonces, entre las sombras, vi un destello. Un objeto brillando en el suelo, justo donde habíamos estado. El símbolo del antiguo ritual. Eso es, susurré. ¿Marco puede ser? Estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo, algo que nos podría salvar o condenar. La figura estaba más cerca, pero el tiempo se estaba acabando. ¿Sería suficiente? Capítulo 5. El símbolo y la oscuridad. La figura oscura avanzaba, y nuestro tiempo se desvanecía como el eco de un susurro. Fuerzas invisibles parecían querer arrastrarnos hacia la nada. Miré a Marco, cuyos labios temblaban mientras miraba el símbolo resplandeciente. «Tómalo». Le grité. Sin pensarlo, me agaché, tratando de alcanzar el objeto. La luz del móvil parpadeó una vez más, pero el brillo del símbolo parecía resistir la oscuridad. Lo recogí, sintiendo su frío, y algo pasó por mi mente, recuerdos de las historias que me había contado mi abuelo sobre rituales que mantenían alejadas a las sombras. ¿Qué significa esto?, pregunté, mirando de nuevo a Marco. Es un símbolo de protección, pero también de advertencia, dijo él, sus ojos llenos de incredulidad. Si lo usamos mal, podría atraer más sombras. La figura estaba apenas a unos pasos de nosotros ahora, y su aliento helado era como un manto que nos envolvía. ¿Y si nunca hemos estado a salvo? ¿Y si todas estas sombras están conectadas a nosotros? El pacto. Mi voz se alzó, cargada de terror. Marco parpadeó, comprendiendo. Debemos hacer el ritual. Debemos devolver el símbolo a su lugar, dijo, casi en un susurro. Sin dudar más, corrí hacia el fondo del vestíbulo, donde había un antiguo altar cubierto de polvo y telarañas. Allí, en el centro, había un espacio vacío, tal como había advertido mi abuelo. El altar parecía vivo, palpitando con energía oscura, como si reconociera que el símbolo había estado ausente por demasiado tiempo. Aquí, Marco, ayúdame, le grité mientras colocaba el símbolo en su base. Pero algo ocurrió. El flujo de energía alrededor empezó a girar con fuerza, como un torbellino oscuro. Las sombras comenzaron a agitarse y a formar figuras grotescas. No. Grité. Lo hemos hecho mal. Espera, dijo Marco, su voz tan baja que apenas lo escuché. Se acercó al altar y puso su mano sobre el símbolo, cerrando los ojos. Su respiración se volvió más rápida, y de repente, el símbolo brilló con un fulgor intenso, llenando el vestíbulo de luz. Las sombras se detuvieron en seco, sus figuras quietas, retorcidas en secreto. Entonces, el viento helado cambió, convirtiéndose en un silbido casi humano. El susurro resonó nuevamente. Restablecer, romper. De repente, el altar comenzó a temblar. Una grieta se abrió en la base, liberando una onda de energía que empujó a la figura sombría hacia atrás, haciéndola gritar con un eco desgarrador. ¡Ayuda!, llamó con una voz aterradora, suplicante y casi infantil. Era un sonido que me heló la sangre. ¿Qué está pasando?, grité, tratando de escuchar entre el estruendo. Marco mantenía su mano firme en el símbolo, visiblemente luchando. ¿Qué quiere? Lo están atrapando, no ha de salir, dijo él, los ojos entrecerrados por el esfuerzo. La figura se agitaba, siendo arrastrada de regreso al altar. Gritos de desesperación llenaron el lugar, un coro de sombras atrapadas tratando de escapar de su destino. Con un último empujón, algo en el altar resonó. De repente, la grieta se cerró, llevando consigo las sombras que intentaban escapar. El vestíbulo quedó en silencio, solo por el sonido de nuestra respiración agitada. ¿Lo logramos?, pregunté. La confusión en su rostro fue suficiente respuesta. Pero en ese instante de calma, un nuevo susurro surgió, uno que no era de la oscuridad. Era un murmullo lejano, una llamada. Tú, debes regresar.
¿Regresar a dónde? Miré a Marco, temeroso. ¿Me escuchaste? Nunca estaba sola y ahora esto es solo el comienzo. Las sombras habían retrocedido, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Capítulo 6. El primer turno. La calma del vestíbulo se sintió como un engaño. Miré a Marco, sus ojos aún llenos de confusión, y de repente, un escalofrío recorrió mi espalda. La voz que había escuchado antes seguía resonando en mi mente, como un eco constante que reverberaba en cada rincón de mi ser. Nunca estaba sola. ¿Qué significaba eso? Marco, ¿te diste cuenta de lo que acaba de pasar? Le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Pero las palabras sonaron como un murmullo tembloroso. Lo siento, pero no entiendo. ¿Qué debemos hacer ahora? Su mirada se movía entre el altar y la oscuridad, como si una parte de él todavía esperara que las sombras regresaran a devorarnos. El miedo comenzaba a convertirse en desespero y importaba poco si había una solución. Debemos encontrar respuestas. No podemos quedarnos aquí, respondí, intentando alejar la angustia que se apoderaba de mí. Giré sobre mis talones, mirando a nuestro alrededor como si el vestíbulo mismo pudiera tener alguna pista oculta. El jesuita que nos había advertido de no entrar a la casa podría ser un buen punto de partida. Salimos apresurados del vestíbulo, con la sensación de que, al igual que las sombras, cada paso que dábamos nos acercaba a un destino inevitable. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, resonando como un lamento. La casa parecía estar viva, respirando un aire cargado y pesado. Me dirigí hacia la sala de estar, donde había visto al jesuita por primera vez. La luz del exterior apenas iluminaba el espacio, proyectando sombras alargadas en las paredes. «Hola», grité. No hubo respuesta. «Necesitamos ayuda». Pero el silencio solo me contestó, y el desasosiego creció. De repente, un ruido llamó mi atención. Un susurro, casi como una risa, que parecía surgir del pasillo al final de la sala. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Lo escuchaste? Le pregunté a Marco, que estaba más cerca de la puerta. Sí, pero no hay nadie aquí, respondió, escudriñando el oscuro pasillo. Decidí seguir adelante. Algo me impulsaba, tal vez mi curiosidad, o tal vez la desesperación. A medida que me acercaba, comprendí que esas risas no eran solo ecos de locura, eran voces, muchas voces. Las ventanas estaban cubiertas, pero algo en el fondo pareció iluminarse momentáneamente. En el instante justo antes de entrar al pasillo, noté un dibujo en la pared, un símbolo familiar, el mismo que había recogido del altar. La conexión era inconfundible y me causó un nudo en el estómago. «Marco, ven aquí rápido», le dije, retrocediendo hasta encontrarlo. Este símbolo, lo vi en el altar. «¿Qué significa esto?». Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Un frío inusitado recorrió la habitación. «¿Lo ves?», le pregunté, sintiendo mi voz temblar. Marco asintió, y ambos nos quedamos inmóviles, esperando. Algo estaba a punto de suceder. De repente, una sombra se proyectó hacia nosotros desde la oscuridad. «Tuviste que regresar, y ahora te toca a ti», dije en voz baja, y entendí finalmente que las sombras no solo eran un peligro, eran parte de nosotros. Estábamos atrapados en este abismo, con la amenaza de una realidad que se contorsionaba ante nuestros ojos. Y cuando pensé que todo era cuestión de encontrar respuestas, una verdad escalofriante me recorrió: tal vez el peligro estaba en lo que aún no conocíamos. «¿Qué hacemos?», preguntó Marco, mirándome desesperado por respuestas. «No sé, pero no podemos quedarnos aquí. Hay que enfrentar lo que viene». Las risas se volvieron más intensas, y en ese instante, supe que habíamos despertado algo más, algo que no estaba dispuesto a quedarse callado. Las sombras ya no estaban silenciosas, ahora, parecían tener un propósito. Y el tiempo para descubrirlo se estaba agotando. Capítulo 7. Las sombras que susurran. El eco de esas risas parecía crecer, un coro oscuro que retumbaba en mis oídos. La incertidumbre se apoderó de mí, y no sabía si debía seguir adelante o regresar a la supuesta seguridad del vestíbulo. La sombra en el pasillo se desvaneció por un momento, y eso solo me llenó de más miedo.
Miré a Marco, y su expresión era la misma mezcla de pavor y determinación que yo sentía. ¿Tienes algo en mente? Le pregunté, aunque ya sabía que sus pensamientos eran tan caóticos como los míos. Tal vez debemos ir a buscar al jesuita, sugirió, pero su voz sonaba opaca, como si un bloque de piedra lo estuviera aplastando. Podría ser demasiado tarde para eso. Las voces no se detendrán solo porque queramos. No sabía cómo podía saberlo, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. Antes de que pudiera procesar más pensamientos, un ligero murmullo llegó desde el fondo del pasillo. Las voces comenzaron a transformarse en palabras. Regresa, regresa, repetían, como un mantra insistente, una llamada casi hipnótica que me hizo dudar. Escucha, le dije a Marco, aunque sabía que ya lo estaba escuchando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos llaman de esa manera? Tal vez sea un juego. Quieren que vayamos y nos hagamos parte de esto, dijo Marco, abriendo los ojos como si tratara de comprender el alcance de la situación. Las sombras parecían moverse con vida propia, creando nuevas figuras y formas. De repente, vi como una de ellas se contorsionó, y una imagen se formó en la oscuridad. Era un soldado. Su rostro era borroso, pero se podía sentir su angustia incluso a distancia. Esto no puede ser real, murmuré, temiendo que cualquier ruido que hiciera lo despertara. Es muy real, respondió Marco, acercándose un poco más hacia el pasillo. Mira sus ojos. Piden ayuda. Las voces se hicieron más claras, y en un arranque de valor, decidí dar un paso adelante. El aire frío llenó mis pulmones y, a pesar del miedo, sentí una atracción hacia esa sombra. Hola, ¿me escuchas?, grité, aunque sabía que sonaría ridículo. El soldado no se movió, pero su mirada se volvió más intensa, y las risas se convirtieron en un estruendo ensordecedor. La atmósfera en la habitación se tornó densa, como si un peso invisible comenzara a aplastarnos. Entonces, lo vi. Una sombra más oscura se deslizó detrás del soldado, y en un instante, todo cambió. Una figura corpulenta y amenazante emergió, interrumpiendo la conexión. Aquella sombra era más escalofriante. A medida que lo hacía, el soldado desapareció. Marco, retrocede, ahora. Grité, pero no estaba seguro de si podría hacerle entender la urgencia. En ese momento, una fuerza invisible empujó, haciéndonos retroceder. Tuvimos que girarnos y correr hacia lo que quedaba de luz en el vestíbulo. Pero las risas se transformaron en gritos, y pronto, una multitud de sombras salió del pasillo, acechándonos. No podemos salir. Están bloqueando la salida. Exclamó Marco, su desesperación palpable en el aire pesado que nos rodeaba. Las sombras parecían danzar alrededor de nosotros, llamándonos por nuestros errores, por nuestra curiosidad. Ya no estaban dispuestas a callar. Todo giraba en desespero, y sentí que nos atrapaban en un ciclo del que no podríamos escapar. ¿Y si no se trataba solo de nosotros? Pensé mientras una nueva idea comenzaba a formarse. Algo en mi interior clamaba por una respuesta. Quizá no éramos los primeros en estar en esta casa. Tal vez había otros que habían intentado huir y habían fracasado. Pero lo que más me aterraba era que tal vez, tarde o temprano, nosotros también nos convertiríamos en parte de esta oscuridad. Con el temor palpitando en mis venas, supe que esta confrontación apenas comenzaba, y lo que se avecinaba podría ser mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Capítulo 8. Los guardianes de la oscuridad. No sé cómo lo hice, pero logré que mis pies se movieran, arrastrando a Marco conmigo hacia el vestíbulo. Las sombras no parecían tener forma definida, pero la desesperación en sus gritos era más clara que cualquier imagen que pudiera haber imaginado. A medida que corríamos, una de ellas se lanzó hacia nosotros, y sentí como un escalofrío me recorrió la espalda. A la derecha, grité, señalando una apertura en la muralla oscura. Hacia un costado, había una puerta entreabierta que parecía llevar a una habitación más pequeña. Sin detenerme, empujé a Marco a entrar. Ambos caímos al suelo con un ruido sordo, y cerré la puerta detrás de nosotros, dejando solo un rayo de luz filtrándose por la rendija. ¿Estamos a salvo? Marco respiraba con dificultad, su rostro pálido y bañado en sudor. No lo sé. Necesitamos pensar, respondí,
luchando contra el caos que giraba en mi mente. Me forcé a escuchar los ecos de las sombras fuera de la puerta. Estaban buscando, llamando, incluso exigiendo que regresáramos. ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué querían que ayudáramos al soldado? Marco se llevó las manos a la cabeza, como si pudiera aplastar sus pensamientos. Puede que esos soldados no estuvieran solos. Tal vez hubo otros que llegaron a esta casa antes. Su afirmación resonó en mí. Sabía que no podíamos ser los únicos. Una historia más grande se estaba desarrollando, y nosotros éramos solo piezas en ese tablero oscuro. ¿Pero dónde están ahora? ¿Qué les sucedió? El recuerdo de la sombra corpulenta me hizo temblar. No quiero imaginarlo, murmuré. De repente, la habitación cobró vida. Los murmuros se convirtieron en un susurro, y las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes. Maldita sea, murmuré, sintiendo que la locura comenzó a asomarse. Era como si la casa misma estuviera viva, dispuesta a consumirnos. Hay una ventana, dijo Marco, que estaba buscando pálidamente una forma de escapar de este apogeo. ¿Podríamos saltar? No, no podemos arriesgarnos a caer. Lo que sea que estuvimos viendo no desaparecerá tan fácilmente. Estalló mi miedo, y con él aumentó mi determinación. Necesitamos encontrar la fuente de esto, añadí, sintiéndome impulsado por una intuición reprimida. Abrí lentamente la puerta, usando la pequeña rendija de luz para espiar por el pasillo. Las sombras danzaban y susurraban, pero no parecían estar al tanto de nuestra presencia. Parece que han perdido el interés, le dije a Marco, que estaba tenso, preparado para cualquier cosa. ¿Dónde vamos?, preguntó, su voz temblorosa. Cerca de donde estaba el soldado. Tal vez allí encontraremos algo que explique todo esto, respondí. A medida que avanzamos, la determinación reemplazó a la indecisión que había sentido. Apenas habíamos recorrido unos pasos antes de escuchar una risa burlona que llenó el aire, provocando escalofríos en nuestra piel. Fue entonces cuando lo vi. Pequeñas estatuas de soldados, de rostros distorsionados, decoraban una mesa antigua. Eran figuras de piedra, pero las sombras parecían ser parte de ellas, como si estuvieran atrapadas en sus relieves. Esto es enfermizo, dijo Marco, pero el morbo de aquel descubrimiento nos ató a seguir. ¿Cuál es su historia?, me pregunté en voz alta, aunque sabía que la respuesta venía con un precio. Justo cuando estaba por tocar una de las estatuas, una voz resonó en mi cabeza, profunda y resonante: no toques. Marco y yo nos miramos fijamente, el entendimiento aterrador de que algo realmente malo estaba por ocurrir. Entonces, una sombra, la más grande, apareció detrás de las estatuas, su forma imponente como un guardián de la oscuridad. Había descendido de la pared, como si hubiera estado aguardando nuestro movimiento. «Corremos», grité, dándome cuenta de que nuestras opciones se estaban agotando. La sombra dejó escapar un grito escalofriante que me hizo tambalear. Corrimos de vuelta hacia el vestíbulo, donde todo había comenzado. Pero esta vez, sabíamos que no escaparemos sin encontrar la pieza faltante de este rompecabezas aterrador que nos ataba a esta casa. Algo me decía que no era solo nuestra vida la que estaba en juego, sino un destino mucho más oscuro que aguardaba su turno para ser revelado. ¿Cuántas sombras más habrían quedado atrapadas mientras nosotros luchábamos por escapar? La respuesta se asomaba como una oscuridad creciente, mucho más profunda de lo que nos habíamos imaginado. Capítulo 9. Sombras del pasado. La pesadilla se intensificó cuando la sombra avanzó hacia nosotros, deslizándose con una fluidez sobrenatural. Todo, desde el aire hasta el suelo, parecía vibrar con su presencia. «No miren», grité, empujando a Marco casi por instinto, mientras retrocedíamos hacia el pasillo. La adrenalina recorría mi cuerpo, y cada paso resonaba como un trueno. La sombra se reía, una risa profunda que reverberaba en las paredes. Su mirada era fresca, como si estuviera recordando viejos tiempos, como si disfrutara del miedo que evocaba en nosotros. «Atrás», repetí, aunque mis palabras sonaban vacías frente a la determinación de aquel ser oscuro. Nos apretujamos contra una pared al final del pasillo, y mi mente se debatía entre buscar respuestas y huir. Las estatuillas, esas miserables réplicas de soldados, parecían cobrar vida.
Si solo supiéramos qué hicieron aquí, dije casi en un susurro, pero mi voz se perdió entre los ecos. Los soldados, musitó Marco, su mirada fija en lo que parecían ser marcas en la pared. Fueron atrapados, como nosotros. Sus ojos se agrandaron al captar la gravedad de sus propias palabras. Al mirar más de cerca, vi que las marcas eran inscripciones, símbolos antiguos que parecían pulsar bajo la superficie. ¿Qué son?, pregunté, tocando una de las marcas con cautela. De inmediato, una oleada de energía cruzó por mis venas. Una imagen surgió en mi mente, un grupo de soldados formados, enfrentándose a un abismo de sombras. Sentí sus gritos de desesperación, el frío de la muerte acechando. «Sigue. Debemos irnos de aquí», grité, sintiendo cómo la sombra se acercaba, ansiosa por atraparnos. Corrimos, girando en una esquina y alejándonos del vestíbulo. Necesitábamos encontrar un refugio, un lugar donde detenernos y pensar. Detrás de nosotros, el grito de la sombra creció, como un acorde de desesperación que resonaba en mi pecho. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?», preguntó Marco, ahora entrecortado por el pánico. «Voy a buscar una salida», dije, intentando sondear el lugar. La primera puerta que encontramos nos llevó a una sala también llena de estatuas. Pero esta vez había algo diferente, una figura, más grande que las demás, se erguía en el centro. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado allí durante siglos. Se parecía a un líder, su rostro tan desgastado que apenas podría distinguirse, pero sus ojos estaban fijos y desafiantes. «Tal vez esto tenga que ver con los soldados», murmuré, sintiendo que el misterio se profundizaba. «Si logramos liberarlo, podríamos». «¿Podríamos qué?», interrumpió Marco, incapaz de ocultar la desesperación. «No tenemos tiempo». La sombra. Un estremecimiento recorrió el aire. No podía ignorar aquel instante crucial. La figura era diferente, casi familiar. «Es el soldado», me di cuenta, aturdido por un torrente de emociones. Podría ser un guardián. De repente, el suelo tembló, y la sombra emergió detrás de nosotros, tomando forma. «Nadie sale», gritó, y sentí el universo desmoronándose a nuestro alrededor. Sin pensarlo, di un paso adelante y toqué la mano de la figura. Una explosión de luz inunda la habitación. Las sombras se agitaron, gritando con furia. «Toma tu lugar en la batalla», resonó la voz. «Marco, ven», grité, pero ya era demasiado tarde. La sombra había capturado a mi amigo, llevándolo de vuelta a la oscuridad. El terror me paralizó. Había una elección que hacer, quedarme y pelear o huir a un abismo desconocido. Con un impulso, elijo enfrentar mi destino. Vuelvo a mirar al soldado, ahora vibrando con vida. «Déjanos salir», imploro, sintiendo que el tiempo se detiene. La verdadera lucha apenas estaba comenzando, y las sombras del pasado estaban ansiosas por salir a la luz. Capítulo final. La luz en la oscuridad. El sellado eco de mis palabras pareció resonar en las paredes llenas de sombras, mientras el rostro del soldado se volvía más claro. «Toma tu lugar en la batalla», había dicho. Su voz reverberaba como un eco en mi mente. La figura titilante comenzó a moverse lentamente, como si la esencia de sus compañeros perdidos fluyera en él. Sabía que había que actuar rápidamente. «No te vayas, Marco. Sostente fuerte», grité, intentando concentrarme mientras las sombras se arrastraban a nuestro alrededor. Podía oír susurros cada vez más cercanos, exigentes, casi rugientes, tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Pero el soldado se acercó a mí y extendió su mano. «Debes liberar a los demás», dijo, y su voz resonó con una urgencia que sentí en cada fibra de mi ser. Miré el altar, donde la grieta se había cerrado tras nosotros, y comprendí que solo había una forma de defier las sombras, enfrentar el pacto no cumplido, con la memoria de su historia fluyendo a través de mí. Palpé el símbolo que había recogido. Estaba frías en mi palma, pero su energía vibraba ahora. «¿Y si regresas?», murmuró una de las sombras, su voz más seductora ahora. Sentí que el tiempo se aceleraba. Las sombras danzaban y esperaban, participando del juego mortal que les habíamos permitido jugar. Me giré hacia el soldado con determinación. «Vamos a romper este ciclo».
Vamos a liberarlos. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor del soldado. Recuerda nuestra lucha, susurró, y su esencia se fusionó con la luz que emanaba del símbolo. Miré a mi alrededor, buscando el refugio de Marcos. No puedo dejarte. Le grité, buscando sus ojos, pero la oscuridad se lo había tragado. Es una trampa, nunca estarás a salvo, sonó la voz de la sombra detrás de mí, burlona y malévola. Sabía que no podía dudar. Con el símbolo en la mano, avancé hacia el altar, sintiendo la presión que emanaba de las sombras. Las figuras acechaban. Pero este era el momento, coloqué el símbolo en el centro del altar, y un temblor recorrió el suelo. La oscuridad comenzó a acercarse en oleadas. Por los soldados caídos, por aquellos que nunca encontraron la paz, proclamé, y de repente el símbolo brilló intensamente, llenando la sala con luz, como si el sol hubiera estallado en el interior del altar. Las sombras se derrumbaban a su alrededor, gritos y lamentos resonaban mientras absorbía su esencia oscura. Estaban volviendo a lo que eran, o simplemente desapareciendo en el aire. La figura del soldado brilló con una luz dorada y luego brilló en un conjunto de memorias de aquellos que fueron atrapados, liberados de las cadenas de la oscuridad. Como si fuera una sinfonía, sus almas ascendían, mezclándose en un remolino de luz, riendo nuevamente. Marco. Grité, pero cuando giré, la sala estaba llena de un silencio ensordecedor. La luz había disipado las sombras, dejando un eco de susurros apagados. Me sentí vacío, pero a la vez liberado, salí del vestíbulo, mis pasos resonando en un silencio inusitado. La base ya no se sentía viva, las sombras que habían estado allí por tanto tiempo habían desaparecido. El desierto se extendía ante mí, iluminado por la luz de la luna. Era un nuevo comienzo, pero las preguntas seguían girando en mi mente. ¿Qué era ese pacto? ¿Cuántas almas habían quedado atrapadas en el ciclo? ¿Y qué era esa voz? A pesar de haber dejado atrás las sombras, sabía que la inquietud nunca me abandonaría completamente. Nunca volví a ver a Marco. La base fue cerrada y sellada después de aquello, pero cada vez que cierro los ojos, siento que esas sombras aún me observan, susurrando secretos en la oscuridad. Tal vez haya más verdades escondidas en el desierto, esperando ser descubiertas. O tal vez, el verdadero horror es que nunca escape completamente, y así, continúo mi vida, sin saber si lo que viví fue real o una creación de mi mente afectada por un trauma. Después de todos estos meses, la sensación de ser vigilado persiste. Me pregunto si alguna vez podré enfrentar lo que las sombras realmente eran. Tal vez así, encontraré la paz. O tal vez, simplemente me convertiré en parte de la oscuridad.